Bueno, siempre para mí es un orgullo poder estar en una provincia donde la comunidad sirio y libanesa es tan fuerte, está tan arraigada en la cultura local. Así que desde ese punto de vista, bueno, un honor que haber sido invitada a participar justamente, ¿no?, por la Universidad Nacional de Tucumán y todos los organizadores de las distintas asociaciones sirio-libanesas de aquí. Así que gracias, primero. Bueno, contame, he visto, bueno, el documental, Beirut, Buenos Aires, Beirut, bueno, lo que te ha llevado lo que te ha motivado a hacerlo, bueno, eso vos lo vas a explicar, pero vos sos apellido Tana. Claro, bueno, con esto de que uno lleva el apellido del padre, que en mi caso es Spinelli, pocos imaginan mis orígenes libaneses, pero bueno, por parte de mi abuela somos Ali por mi bisabuelo, Ali Musa Haitán. Y bueno, yo quise investigar esa rama familiar, porque de lo italiano, de lo español, estamos más acostumbrados a conversar, a charlar en las familias, pero de la ascendencia libanesa o árabe en una familia quizás, o en mi caso, se hablaba poco. Y eso despertó más curiosidad en mí. Dije, bueno, vamos ahí a hablar de esto, de lo que no se habla. Quizás pues es una inmigración anterior a estas otras que estábamos nombrando, y también porque quizás había algo de tabú en algunas familias respecto al origen árabe, o por lo menos puedo hablar en la mía. Por el afán de que sus hijos se integraran bien a la sociedad, se dejaba de hablar el idioma, se dejaba de hablar de lo que ya era pasado, que es la tierra desde donde venían, y bueno, algunas cuestiones que hacían al tema de la adaptación en Argentina. Ahora, dentro de las corrientes inmigratorias que hubo en distintos periodos de la historia argentina, pero se acentúa un poco, o sea, hay como un auge también cuando se dan las guerras, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona del Oriente Medio, y vos en la película mostrás una de las cartas que es del año 75, ¿no es cierto?, una de las últimas, que es justamente cuando comienza un conflicto, una guerra civil ahí en Líbano. Sí, lamentablemente una guerra que parece nunca acabarse, o motivos que generan guerras que parecieran nunca acabar. De eso huyeron y a eso volvieron, en el caso de mi bisabuelo porque volvió a esa tierra que lamentablemente volvió, digamos, a interrumpir un proceso de paz con ese conflicto que mencionás. Pero bueno, acá en Argentina por lo menos tuvo su momento de poder formar una familia, dejar un legado y esta curiosidad en mí por conocerlo, así que gracias a Dios así fue. ¿Cómo se construye? ¿Cómo es la construcción de esa identidad? Porque al final pudiste conocer a los familiares de tu bisabuelo, pero ¿cómo te sentís una vez que porque has hecho todo un trabajo de investigación, un historiador, una historiadora? Sí, es verdad, sin ser historiadora fui investigando, sin ser periodista fui creando este documental desde mi propia curiosidad como actriz. Yo soy actriz, formación actoral o artística me llevó a mirar esta realidad de muchos argentinos que tenemos historias de inmigrantes en la familia, y poder contarla y transmitirla. Eso es por el lado de la comunicación, como actriz que soy, me llevó a querer hacerlo de un modo muy, ¿cómo te diría?, riguroso y con mucha responsabilidad, porque tenía que investigar un tema del cual yo no sabía mucho. Y poco a poco se fue construyendo, se fue haciendo el documental, con lo que la realidad misma nos iba dando y con lo que yo podía averiguar acá a priori en Argentina, con todo lo que hicimos, que fue ir a los archivos, Hotel de los Inmigrantes, testimonios, y bueno, el relato de mi abuela y de otros familiares también, que nos contaban cómo había sido ser hijas de un inmigrante libanés. Y después, bueno, lo que se ve en la película es todo lo que ocurrió allá tal cual sucedió. No hay ninguna escena manipulada, ningún corte, vamos de nuevo, eso no, eso en la ficción, pero esto es un documental. Entonces lo que ve el espectador es lo que sucedió en tiempo real. Y ahí el aprendizaje, o sea, un montón de cosas que yo no podía ni imaginar cómo eran en realidad. Y hablando de la identidad que nombrabas al principio de la pregunta, por supuesto que me devolvió parte de mi identidad, que yo que desconocía. Gustos, que uno dice, ya entiendo de dónde viene esto, de dónde viene tal otra cosa, o por qué me gusta esto. Eso tiene que ver con algo que está, como uno diría, en la sangre.
Y lo entendés después de haber hecho la película, por lo menos a mí me pasó así. Que para otro puede ser la experiencia de ponerse a buscar, ver fotos, cartas, viajar. Cada uno puede vivir esa experiencia. Yo decidí contarla así en el mundo audiovisual por mi profesión, digamos. Pero conozco muchas familias que lo están haciendo o que lo hicieron y muchos que se animaron a partir de la película a hacer su propia búsqueda. Y la recomiendo porque tiene que ver mucho con la identidad de uno. Ahora, una de las particularidades que hay en esa búsqueda de identidad y que si podemos hablar de tomar algunos cuadros, ¿no?, como de Argentina, Siria, son las huellas, ¿no? Exacto. O sea, lo que van dejando, sí, Me refiero a las huellas, por ejemplo, en Líbano, las huellas de la guerra. Estuve buscando un mapa donde quedaba el pueblito que estaba pegado a la frontera con Israel. Así es, lo estuviste viendo, bueno, es una zona de mucho conflicto. Muchas huellas, Malvinas, las huellas del pasado, ¿no? Sí, sí, eso está. Allá es, bueno, es un recordatorio constante porque ves las caras de las personas que combatieron al frente y que murieron, ves sectores armados, mucha presencia militar, entonces eso siempre hay un conflicto latente y eso se vive cuando estás ahí. Por eso siempre digo yo que acá, cuando hablamos de los que están allá, tenemos la responsabilidad de dar siempre mensajes de unión, de tolerancia. Hoy lo veníamos hablando justo con Marcelo Chaín y con Jorge, que me fueron a buscar al aeropuerto. Y decíamos eso, que nuestra responsabilidad es siempre construir espacios de consenso, de diálogo y de comprensión, de entender al otro, porque si no lo hacemos acá, que hoy estamos ajenos a esos conflictos que suceden allá, ¿qué esperamos entonces de ellos? Ellos lo tienen ahí latente el conflicto, entonces acá solo nos queda reflexionar, unirnos, los diferentes, digamos, sectores o grupos que hay de las comunidades, tanto sirias como libanesas, y también de nuestros hermanos judíos también, poder entender desde la Argentina para poder transmitir, si es que tenemos algo para dar, hoy es un mensaje de paz. Ahora, el rol que tienen las comunidades, si bien nosotros sabemos, cuando se habla de inmigración se habla mucho de los italianos, los españoles, pero la inmigración árabe es muy latente, como habíamos iniciado esta charla. El rol que desempeña, que cumple la comunidad sirio-libanesa, ¿cómo lo ves? Porque seguramente vos los palpás mucho más ahora que has descubierto tu identidad. Exacto, bueno, lo que me di cuenta es que está muy bien integrada la sociedad argentina, por eso quizás uno dice, pero ¿y dónde están? Están en todos lados, estamos en todos lados, en donde uno mira, en las áreas de política, en la medicina, en la cultura, bueno, con cantidad de ejemplos en política en la Argentina, y donde uno va siempre hay un paisano, entonces yo creo que es una comunidad que se ha integrado muy bien y, como decía, es previa quizás a la gran ola migratoria de españoles e italianos, por eso está incluso mejor amalgamada. Y cuando digo mejor es una palabra extraña, pero digo más, o sea, más funcionada. Y en toda la familia siempre hay alguien que ha dicho, bueno, yo tengo un tío, un abuelo, un primo que tiene un familiar en el Líbano o en Siria. Así que yo creo que es la tercera migración en el país, pero no me quiero equivocar con estos datos, siempre lo sostuve por lo que fui investigando. Y bueno, hasta ahora nadie lo ha desmentido, pero se sorprenden cuando lo digo. Sí, sí, somos muchísimos. Ahora, la antepenúltima. La primera dama ahora también, ¿no? Sí. Libanesa, sí, sí. Ahora, la antepenúltima. Así como tu bisabuelo volvió al Líbano, ¿vos en algún momento te imaginas ir al Líbano pero volver a Argentina? En vez de hacer un Beirut-Buenos Aires-Beirut, un Buenos Aires-Beirut-Buenos Aires. Podría ser, ¿lo estás planteando para una próxima película? Y sí, bueno, es lo que tengo que hacer, porque no puedo no ir al Líbano ya. Creo que les pasa a todos los que van una vez, sentís que una pertenencia es algo extraño, se siente una vez que vas que tenés que volver. De hecho, siempre están ahí preguntándome, ¿cuándo volvés al Líbano? ¿Cuándo venís? Y yo siento que estoy en falta permanente porque digo, el año que viene y la vida uno lo va llevando por otros lados, pero creo que el año que viene voy. De hecho, yo volví, luego de filmar la película, a presentar la película en un festival al año siguiente de haber terminado la película, y fue una experiencia muy, muy linda porque pude volver al pueblo donde hicimos la película y mostrarles el resultado. Pudieron ver el documental, fue muy emotivo, eso yo creo que hoy seguramente vamos a tener la posibilidad de contarlo, pero
Fue una sala de cine improvisada, porque no había cines ahí locales, pero era muy importante para mí mostrarle su participación en este film y que realmente había hecho una película y que no era mentira, ni era un espía, ni nada, ¿no? Porque era una zona, como te decía antes, muy militarizada por estar en la frontera con Israel, como decías. O sea que no fue fácil llevar una cámara, decir hola, somos argentinos, venimos a hacer esto. Nos miraron al principio con caras de mucha desconfianza, con razón, pero finalmente valió la pena que ellos confiaran y que nosotros nos animáramos a participar de esta experiencia que fue Beirut, Buenos Aires, Beirut. La última. Obvio que cada uno la interpreta a su manera, pero ¿cuál es el mensaje que te deja esta película? Y que deja para aquellos que la ven, porque me imagino que algunos van a decir, bueno, ¿por qué no buscar mis raíces, ¿no? Mi identidad? Sí, siempre lo miré así, como que estamos muy proyectados hacia el futuro, todos, pensando en lo que vamos a hacer dentro de un par de horas, mañana, en un año, 10 años, proyectando hacia adelante, pero hay mucho de eso, o sea, y casi todo lo que uno es hoy, más tiene que ver con lo que ya pasó que lo que vendrá. Entonces entender de dónde viene uno da mucha certeza, seguridad y un nivel de comprensión sobre las cosas que van a venir que uno se las puede perder si no está atento a esto. Y eso fue lo que me dio la película, como esas certezas, encuentros con mi identidad, como decías en otra pregunta, que tiene que ver con el pasado, y honrar a los que nos precedieron. Eso es muy importante, tienen mucho para enseñar, aún no estando hoy acá, con lo que dejaron, con sus cartas, con sus fotos, con su experiencia de vida, y me parece bueno transmitirlo en las familias para volver también a esta sensación de familia, justamente, que no es lo que haga de acá en más o nuestra familia más próxima, sino los que hicieron todo lo que hicieron para que nosotros hoy estemos acá, hablando así como estamos hablando.